La biotecnología desarrolla un enfoque multidisciplinario que tiene importante repercusión no solamente a nivel farmacéutico, médico o industrial, sino a nivel de la vida misma, por cuanto sus alcances afectan, benefician e influyen en su misma dinámica, por cuanto involucran su esencia, la manipulación a través de las técnicas y procedimientos del ADN. Por biotecnología se entiende la aplicación integrada de las ciencias de la naturaleza y de la ingeniería. El objetivo consiste en aprovechar organismos o partes de estos para la fabricación de productos o para su utilización en diferentes procesos. Bueno, en este caso hablaremos sobre la biotecnología roja, o también conocida como la biotecnología de la salud. ¿Qué es esta biotecnología? Es la actividad que hace referencia a las áreas de salud humana y animal, con énfasis en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La biotecnología roja es considerada una tecnología clave, así como un motor de crecimiento entre muchos otros sectores. Bueno, ¿por qué es importante esta biotecnología? Es porque es la solución de problemas por métodos biotecnológicos, la cual implica abordarlos de manera multidisciplinar con herramientas de uso común entre distintas disciplinas científicas, como lo son biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, entre muchas otras. En la actualidad, la biotecnología roja se enfoca principalmente a todo lo relacionado con la salud, lo cual representa no solamente un amplio campo de investigación y experimentación, sino una fuente inagotable de conocimiento, aplicación y desarrollo futuro para el hombre y la continuidad de la vida. Una de las ventajas de la biotecnología roja es la detección y prevención de enfermedades antes de que éstas se manifiesten, mejora también la calidad de vida y la nutrición. Desarrollo de fármacos, desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la manipulación genética y producción de vacunas más seguras, así como terapias regenerativas. Bueno, como sabemos, no solamente tiene ventajas, sino también desventajas, y estas son las siguientes. Riesgos de un uso éticamente cuestionable de la biotecnología roja. La posibilidad de que los genes puedan ser transmitidos a otros seres vivos. Riesgos de crear nuevas toxinas o de transferir compuestos alergénicos de una especie a otra, o lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas. Riesgo de que las bacterias y virus modificados no sean controladas adecuadamente y la reacción de ciertas personas a los tratamientos no siempre será positiva. Algunos de los hechos importantes que han marcado la historia de esta biotecnología se encuentran muy relacionados con los trabajos de inmunización de Jenner y Louis Pasteur. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina de Fleming en 1928, el desciframiento del código genético entre los años 50 y 60. Además de que también en la década de los 70 se ponen a punto estas tecnologías de los hibridomas, permitiendo de esta manera la producción de anticuerpos monoclonales y otros factores recombinantes como la somotropina o la comercialización de la insulina recombinante humana. En cuanto a las aplicaciones, se queda plasmado que la biotecnología médica aplicada a la salud busca nuevos tratamientos para un gran número de patologías, usando tecnologías basadas en anticuerpos monoclonales, péptidos, silenciamiento de genes, etc. La edición genética para frenar enfermedades es más que nada las técnicas desarrolladas que hacen posible la edición de genomas humanos para tratar enfermedades de origen genético. Esto permite a estas personas aumentar su esperanza de vida. También la biotecnología permite escanear tu cuerpo. Hace un año, la Universidad RMIT de Australia desarrolló un medicamento en forma de píldora que escanea el cuerpo del paciente por dentro. Tiene la función de escáner interno para buscar pruebas de posibles enfermedades. Esta píldora es un dispositivo electrónico que ha sido diseñado con sensores para poder detectar trastornos intestinales. También existen las píldoras de alerta. Este tipo están especialmente desarrolladas para pacientes que toman una medicación de la que depende su salud. Esta aplicación consiste en una cápsula de gel que envuelve la pastilla y al que se le integra un sensor inalámbrico. Al ingerirse y deshacerse en el estómago, este sensor produce una señal que permite saber al equipo médico si se ha tomado la medicación. Con estos avances se protege al paciente y se alcanzan unos estándares de seguridad desconocidos hasta el momento, que permiten que los equipos médicos monitoricen en tiempo real a sus pacientes y los tratamientos que les han prescrito.
Un ejemplo de esto es la producción y modificación de anticuerpos monoclonales de interés en salud humana. Tras la inmunización de un ratón con el antígeno de interés, se extraen las células B, que son productoras de anticuerpos, y se fusionan con células tumorales derivadas de mieloma, con el objeto de impedir la muerte de las primeras. Posteriormente se hace un screening y selección de clones en un medio contenido de hipoxantina, aminopterina y timidina, en el que solo crecerán los hibridomas. Finalmente se lleva a cabo la expansión del clon de mayor interés y la purificación de los anticuerpos. A continuación hablaremos de la ingeniería celular y tejidos. La ingeniería de tejidos evolucionó del campo de desarrollo de biomateriales y se refiere a la práctica de combinar andamios, células y moléculas biológicamente activas para crear tejidos funcionales. El objetivo de la ingeniería de tejidos es recopilar ideas o teorías que restauren, mantengan o mejoren los tejidos dañados u órganos completos. La medicina regenerativa es un campo amplio que incluye la ingeniería de tejidos, pero también incorpora la investigación sobre autocuración, donde el cuerpo usa sus propios sistemas, algunas veces con ayuda de material biológico extraño, para recrear células y reconstruir tejidos y órganos. Los términos ingeniería de tejidos y medicina regenerativa han llegado a ser intercambiables, ya que el campo intenta enfocarse en las curas en lugar de los tratamientos para enfermedades complejas y a menudo crónicas. Este campo continúa evolucionando. Además de las aplicaciones médicas, las aplicaciones no terapéuticas incluyen el uso de tejidos como biosensores para detectar agentes amenazantes, biológicos o químicos, y chips de tejidos que se pueden utilizar para probar la toxicidad de un medicamento experimental. En la imagen de la izquierda podemos observar una muestra muy pequeña de un hígado humano fabricado por bioingeniería que se puede implantar en ratones. Gracias a la biotecnología roja se pueden descubrir y se descubrieron nuevos fármacos y vacunas dentro de plantas marinas, animales que tienen capacidades terapéuticas igual que los medicamentos comunes para enfermedades que pues ya conocíamos o son nuevas. Dentro de los nuevos fármacos que se están descubriendo, existen unas nuevas vacunas que son más eficaces para todo tipo de enfermedades, que son llamadas vacunas recombinantes, que utilizan solo la parte que confieren inmunidad al cuerpo sin tener que utilizar el patógeno en su totalidad. Esto quiere decir que ya no es necesario inyectar el patógeno debilitado, sino simplemente la parte del patógeno que le puede dar tu inmunidad al cuerpo. Dentro de este campo existen dos tópicos importantes que son los sistemas de administración de fármacos y vacunas y la genética de poblaciones y farmacogenética. ¿Qué quiere decir el primero? El primero simplemente son nuevas vías de implementar los fármacos a partir de las nuevas tecnologías, como puede ser la nanotecnología para administrar fármacos de manera más selectiva. Y la genética en las poblaciones, pues básicamente es el estudio que se le da a la población una vez que se administra un nuevo fármaco para ver cómo eso puede alterar la vida diaria de dicha población. Este tipo de medicamentos biotecnológicos aparecieron con la insulina recombinante en 1983. Ya en la actualidad representan más de 100 moléculas diferentes indicadas para tratar más de 200 enfermedades como la artritis, cáncer y la fibrosis quística. Además del descubrimiento de la insulina vino la hormona del crecimiento, el factor 9 de coagulación, la eritropoyetina, el interferón y los medicamentos del siglo XIX como anticuerpos monoclonales, el Lembrel y las vacunas contra el cáncer de cervix. La producción de proteínas recombinantes en bacterias es una tecnología que surgió hace cerca de 30 años y respondió a una necesidad de proveer proteína de uso terapéutico con un abasto asegurado, es decir, que no dependiera de fuentes animales, además de tener una calidad constante. La primera proteína recombinante aprobada para su uso en humanos fue la insulina humana producida en Escherichia coli por la empresa Genentech. Desde entonces, la tecnología de producción de PR ha tenido un avance muy importante. Hasta el año 2010,
El número de productos biofarmacéuticos aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas de la UEA, FDA por sus siglas, sumaba más de 200, de las cuales la gran mayoría son PR. La biotecnología de proteínas está implicada en el aislamiento, producción y mejoramiento de las propiedades biológicas de proteínas específicas a partir de diversas fuentes naturales, tales como plantas, animales o bien microorganismos, para su subsiguiente empleo en diversas aplicaciones. La tecnología del DNA recombinante ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la biotecnología de proteínas, ya que gracias a la manipulación de genes ha sido posible producir grandes cantidades de proteínas, muchas de las cuales se encuentran en concentraciones muy bajas en su ambiente natural. Se considera una proteína recombinante o proteína heteróloga aquella proteína cuya síntesis se realiza en un organismo distinto al organismo nativo. Actualmente se ofrecen en el mercado internacional una gran variedad de proteínas recombinantes para un amplio abanico de aplicaciones, incrementándose día a día. La lista de estos productos lo que ha llegado a construir toda una revolución en el mercado biotecnológico y a la vez ha impulsado la investigación de este campo. Para la producción de proteínas recombinantes se hace uso de uno de los múltiples sistemas de expresión disponibles comercialmente o de aquellos desarrollados con fines de investigación, o bien se pueden diseñar y construir sistemas de expresión según necesidades específicas. Un sistema de expresión lo conforma un organismo hospedero y un vector de expresión o fragmentos de DNA que poseen los elementos genéticos necesarios para realizar los procesos de transcripción y traducción en dicho organismo hospedero, además de recibir las moléculas de DNA recombinante. Para la selección de un sistema de expresión adecuado para la síntesis de una proteína recombinante, se tienen que tener en consideración el origen biológico y las propiedades químicas y biológicas de la proteína de interés, su aplicación posterior y el proceso que se empleará para su producción. Aquí tenemos esta tabla donde nos muestra los factores determinantes en la selección de un sistema de expresión. Comenzamos con el origen de la proteína, que podría ser procariota o eucariota. También las propiedades de la proteína, que es la secuencia nucleotídica, propiedades químicas, estabilidad, toxicidad, destino celular, grado de pureza. En cuanto a la aplicación, pues es más que nada a la biomedicina, a la agente terapéutico, vacunas, diagnósticos, que pueden ser utilizados tanto en humanos, animales y plantas. Y en los bioprocesos tenemos los tipos, las condiciones de cultivo, la escala y también algo muy importante que en este caso sería el costo. Ventajas y desventajas de diferentes hospederos para la producción de PR. En cuanto a bacterias tenemos la E. coli. Sus ventajas son que se tiene un buen nivel de conocimiento sobre su fisiología y genética. Se cuenta con gran variedad de vectores de expresión y cepas mutantes. Es fácil de manipular, sus cultivos son baratos, con altas densidades celulares. En cuanto a desventajas, es que hay una ineficiente secreción de la proteína al medio de cultivo. También la formación de cuerpos de inclusión insolubles en el citoplasma celular. La síntesis de las proteínas heterólogas inducen a un incremento de la proteólisis celular. Se realizan pocas modificaciones post-traduccionales y la generación de endotoxinas dañinas para la salud humana y animal. La bacteria Bacillus subtilis, como única ventaja en este caso sería la secreción de la proteína heteróloga. En cuanto a desventajas, es que secreta una gran cantidad de proteasas afectando el rendimiento del producto recombinante. También dispone de pocos vectores de expresión y elementos promotores para la regulación de la expresión de los transgenes comparado con E. coli. Menor estabilidad genética de los plásmidos incorporados en el hospedero. La levadura Saccharomyces cerevisiae se le considera como el sistema eucariota mejor caracterizado desde el punto de vista de la biología molecular y la fisiología. Es un genoma totalmente secuenciado, tiene vectores de expresión y cepas disponibles, su manipulación es sencilla a nivel de laboratorio y la industria, los cultivos son baratos, se producen altos niveles de la proteína recombinante y también es considerado como organismo CRAS. En cuanto a sus desventajas, es que produce hiperglicosilaciones
y baja eficiencia en la secreción de la proteína heteróloga. Por último, la levadura Pichia pastoris tiene como ventajas que emplea los promotores más fuertes y eficientemente regulados de los conocidos. Tiene vectores de expresión y cepas disponibles. Su manipulación es sencilla, tanto al laboratorio como en la industria. Tiene una secreción eficiente de la proteína heteróloga. Sus medios de cultivo son baratos, alcanzan altas densidades celulares y tienen una producción muy alta. En cuanto a las desventajas, es que produce patrones de glicosilaciones no deseables para algunas proteínas, tiene una actividad proteolítica y también es que algunas proteínas no se producen de manera eficiente. ADN. Genómica, farmacogenómica, ingeniería genética, sondas genéticas, chip ADN, amplificación ADN. El ácido desoxirribonucleico contiene la información genética de la mayor parte de los organismos vivos. Una excepción son algunos virus, denominados retrovirus, que utilizan el ARN o ácido ribonucleico para guardar su información genética. El ADN puede ser copiado a través de las sucesivas generaciones de células. Puede ser traducido a proteínas. El ADN es un polímero compuesto de unidades denominadas nucleótidos o mononucleótidos. Estos también tienen otras funciones, como transportadores de energía, ATP o GTP, respiración celular, transducción de señales, coenzimas, vitaminas, nicotinamida, mononucleótido. Bueno, dentro de las unidades funcionales existen dos tópicos que vamos a abordar, que son las hormonas y los factores de crecimiento y la bioteómica. Dentro del tópico de hormonas y factores de crecimiento, la hormona de crecimiento es crucial para el crecimiento y desarrollo normales del cuerpo, de las hormonas que habitan en el cuerpo. Esa es su función principal, además que también asegura huesos fuertes y saludables, regular el metabolismo del organismo, desarrollar y mantener los órganos del cuerpo y promover el bienestar general. La hormona de crecimiento estimula la producción de otras hormonas y factores de crecimiento. Junto con la hormona, viajan a través de un torrente sanguíneo incitando el desarrollo y el crecimiento del todo el cuerpo, como pues lo mencioné anteriormente. Estos factores actúan particularmente en la parte de los huesos, que se llaman placas de crecimiento, que es el punto donde crecen los huesos. Y para la proteómica, el término protema fue usado por primera vez en 1994 para definir todas las proteínas que son expresadas por un genoma o un tejido en una célula. El protema de un organismo es un elemento altamente dinámico, ya que sus componentes varían dependiendo del tejido, célula o comportamiento celular que se esté estudiando. Cultivo celular y tejidos. Podemos decir que es el conjunto de técnicas que nos permiten mantener células in vitro con una gran aproximación a sus propiedades y funciones in vivo. Dependiendo del grado de preservación de la estructura del tejido u órgano de origen y también del tiempo de su duración, distinguimos diferentes tipos de cultivos, de órganos, explantes, primarios, secundarios, etc. El término cultivo de tejidos suele ser usado como un término genérico que incluye el de cultivo de órganos y el de cultivo de células. Tipos de cultivo celular. El cultivo de órganos. En este tipo de cultivo, la organización tridimensional del órgano en vivo se mantiene, aunque solo sea parcialmente, y mantiene todas o algunas de las características histológicas del tejido original. El órgano o porción del mismo se mantiene en un medio líquido del que extrae los nutrientes y al que elimina los desechos metabólicos. Los diferentes tipos de células se mantienen en su forma diferenciada y constituyen una buena réplica del órgano original. Sin embargo, generalmente no permite la propagación, ya que el crecimiento de células se produce únicamente en la periferia. Normalmente, este tipo de cultivo es difícil de mantener durante un tiempo prolongado, debido a las diferencias potenciales de crecimiento de los distintos tipos celulares que constituyen el órgano. La falta de propagación tiene como consecuencia que para repetir el experimento se necesite nuevo material, por lo que se produce cierta heterogeneidad de muestras. Explantes primarios.
constituidos por fragmentos pequeños de tejidos u órganos que se adhieren a una superficie en la que generalmente crecen las células más periféricas del explante. Un cultivo se denomina cultivo primario cuando las células o tejidos procedentes de un ser vivo crecen sin haber pasado previamente por una fase de crecimiento in vitro. Un cultivo se denomina cultivo secundario cuando procede de una fase previa de crecimiento in vitro. Cultivo de células. Este tipo de cultivo está formado por células dispersas disgregadas de un tejido vivo, de un cultivo primario o de una línea celular, mediante distintos sistemas mecánicos, químicos o enzimáticos. Las células crecen en suspensión o adheridas a una superficie. Generalmente son cultivos que contienen un único tipo de célula y estas suelen ser homogéneas genéticamente. Es el tipo de cultivo más utilizado en la actualidad debido a su capacidad de propagación, es decir, de crecimiento mantenido. Aplicaciones. Con las técnicas de cultivo de tejidos se pueden abordar distintas aproximaciones al estudio de la célula desde diferentes puntos de vista. Destacamos los estudios y procesos relacionados con la actividad intracelular, que es más que nada la replicación y transcripción de ADN, síntesis proteica, metabolismo energético, metabolismo en drogas, ciclo celular, diferenciación, apoptosis. Mientras que en el movimiento intracelular de moléculas ARN existe la translocación de receptores hormonales, metabolitos, calcio, transducción de señales, tráfico de membranas, interacción célula-célula, morfogenosis, control paracrino, cinética de proliferación celular, cooperación metabólica, adhesión celular y desplazamiento celular. También en la interacción con la matriz extracelular tenemos lo que es la invasión, los modelos organotípicos de prótesis médicas, la interacción con el medio extracelular, la nutrición, infección, acción de drogas, interacción ligado-receptor, citotoxicidad, mutagénesis, carcinogénesis. Y en cuanto a la genética, tenemos los análisis genético, manipulación genética, transfección, infección, transformación, inmortalización, senescencia. Y por último, los productos celulares y tisulares, que aborda más que nada la secreción, la biotecnología, el diseño de bioreactores, recolección de productos y tejidos artificiales. Un ejemplo de todo esto del cultivo celular es el caso de Henrietta Lacks, la mujer con células inmortales que ha salvado innumerables vidas. En 1951 marcó el inicio de un gran avance en la biotecnología. Todo empezó con la llegada de una afroestadounidense pobre a un hospital de Estados Unidos. Sus células revolucionarían la ciencia médica. En 1942, Henrietta Lacks decidió mudarse a la ciudad, así que se llevó a su esposo, el bisnieto de Benjamin, y su familia a Baltimore. En tiempos de guerra había trabajo. A 10 kilómetros de donde vivía Henrietta estaba el laboratorio del Dr. George Gay, cuya ambición era librar al mundo del cáncer. Estaba convencido de que encontraría la clave para hacerlo dentro de las células humanas. Durante 30 años había estado tratando de cultivar células de cáncer en el laboratorio. Para ello mezclaba tejidos cancerosos con sangre de corazones de gallinas vivas, con la esperanza de que estas células enfermas vivieran y se reprodujeran para poder estudiarlas fuera del cuerpo. Pero esto no sucedía, siempre moría. El 1 de febrero de 1951, Henrietta Lacks fue llevada al hospital Johns Hopkins. Nunca había visto algo similar, ni lo he vuelto a ver jamás, le dijo en 1997 Howard Jones, el ginecólogo que la examinó, a Adam Courtois de la BBC. Era un tipo muy especial de lo que resultó ser un tumor. Su historia era muy simple, había estado sangrando entre menstruaciones y tenía dolor abdominal, lo que no necesariamente es señal de cáncer, recuerda el doctor. Cuando examiné el cervix me sorprendí, pues no era un tumor normal, era púrpura y sangraba muy fácilmente al tocarlo. El tumor no respondió bien al tratamiento y Henrietta Lacks murió de cáncer cervical en octubre de 1951, cuando tenía apenas 31 años. Las células de parte de su tumor fueron retenidas en la unidad de cáncer del hospital, pues Gay había descubierto que éstas podían cultivarse en el laboratorio indefinidamente. Era lo que había buscado por tantos años. Hasta les dio un nombre, la línea celular HeLa, por las dos iniciales del nombre y apellido de Henrietta Lacks. En cuestión de horas, las HeLa se multiplicaban prolíficamente, dice John Bourne, profesor de genética de la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Efectivamente, las células de Henrietta reproducían una generación entera de 24 horas y nunca dejaban de hacerlo. Fueron las primeras células inmortales que crecieron en un laboratorio.
De hecho, han vivido más tiempo fuera que dentro del cuerpo de Henrietta. Por primera vez, cualquier cosa podía probarse en células humanas vivas. No solo permitieron el desarrollo de una vacuna contra el polio e incontables tratamientos médicos, sino que hasta viajaron al espacio exterior en las primeras misiones espaciales, para que los científicos pudieran anticipar qué le pasaría a la carne humana en gravedad cero. El ejército de Estados Unidos puso grandes frascos de células HeLa en lugares en los que hacían experimentos atómicos. Además, fueron las primeras en ser compradas, vendidas, empacadas y enviadas a millones de laboratorios de todo el mundo, algunos de ellos dedicados a experimentar con cosméticos, para asegurarse de que sus productos no causaban efectos secundarios indeseados. Ahora hablaremos de un punto de vista ético. La licitud o ilicitud de intervenciones que parecen alterar la naturaleza es un tema central. Puede objetarse la manipulación de la vida por principios filosóficos o religiosos. Se discute si lo factible técnicamente es siempre legítimo moralmente. Las declaraciones de moratoria o prudencia son superadas por la idea de que el conocimiento es intrínsecamente bueno y su adquisición no debe prohibirse o impedirse. Cabe examinar cómo los beneficios pueden contrarrestar los posibles efectos negativos. Un dilema es un problema cuya solución es otro problema. Los trasplantes de órganos resuelven un problema. Curan a las personas pero no las sanan. Pues curar no es lo mismo que sanar. Quedan sujetas a control con vidas limitadas. El problema se resuelve en forma eficaz, pero queda otro problema, quizá menos serio, pero problema al fin. Los beneficios de la biotecnología genómica, siempre riesgosos, son negados en algunos círculos para contravenir lo que parece ser muy natural. Casos de aplicación de la biotecnología roja. Desarrollo de una vacuna contra la diarrea viral bovina. El virus de la diarrea viral bovina es un miembro del género Pestivirus, de la familia Flaviviridae, que también incluye al virus de la peste porcina clásica, entre otros. Investigadores del Instituto de Genética y Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, junto con profesionales de la empresa Petanco, desarrollaron la primera vacuna recombinante aprobada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, para combatir la denominada diarrea viral bovina, una enfermedad que afecta a más del 70% del ganado vacuno en Argentina. Medicina de precisión. La medicina de precisión es un concepto nuevo que hace referencia a la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Implica que las decisiones referentes al tratamiento o a la prevención de enfermedades se tomaran en base a la integración de las características genómicas y moleculares del tumor, la información sobre la situación clínica y los hábitos del paciente. Además, siempre tendremos que tener en cuenta sus deseos y expectativas. Los aspectos que sustentan esta idea son el conocimiento de las alteraciones genéticas y moleculares que producen el desarrollo de tumores y de metástasis, el desarrollo de fármacos que actúen a nivel de dichas alteraciones, el almacenamiento en red de los datos relevantes de los pacientes, como lo son datos moleculares, genéticos, clínicos, respuesta a tratamientos, entre otros. Regeneración de tejidos. Novedades de un proceso que sorprende. Cuando se produce la amputación de una parte del cuerpo, las células ubicadas en ese sector tienen dos opciones: cicatrizar o regenerar. A partir del análisis de pruebas de laboratorio, el trabajo revela el proceso que da lugar al tejido nuevo y que, según describe, se parece mucho al momento inicial del desarrollo embrionario, cuando las primeras células que se forman no están aún especializadas en la función que cumplirán más adelante. Es recién en una segunda etapa que adoptan tipos específicos, es decir, se van distinguiendo de acuerdo a lo que formarán: sangre, músculos, nervios o lo que fuere. No se puede negar que el panorama que se abre presenta muchos campos de acción y que no se puede relacionar la biotecnología solo como la creación de superhumanos. Esta va más allá, dando oportunidades de investigación científica, de conocimientos frente a muchas enfermedades y su posibilidad de prevenirlas, crear medicamentos fuertes y resistentes frente a las enfermedades terminales y agresivas, la posibilidad de analizar con total seguridad
las causas de muerte aparentemente inexplicables, el desarrollo y avance en nuevas tecnologías para el futuro de los países, la creación de vacunas preventivas, entre muchas otras opciones.